Buenas a todos, buenos días, buenos medios días ya casi. Vamos a continuar con las mesas y con las presentaciones. Yo soy Javier Rodes, soy del Festival Internacional de Cine de Mequinenza y a continuación tenemos una mesa en la cual hablaremos de la experiencia y las vivencias de los creadores en los festivales de cine. Nos acompañan José Alberto Andrés Lacasta, director y productor de Ducardelín Studio, Luis Ángel Ramírez, productor de Inval PC, y Teresa Bellón y César Calvillo, directores y guionistas, y todo ello moderado por Antón Castro. Así que os dejamos con ellos y muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Creo que lo estáis pasando muy bien. Creo que ha habido momentos también simpáticos de debate, de tensión, de bromas, y ahora afuera me dice alguien, ahora vosotros vais a hacer la mesa de las batallitas, de los festivales. Bueno, pues si os parece vamos a empezar un poco con las batallitas, viendo un poco cómo nos ha marcado, digamos, vosotros que representáis muchas cosas de los festivales. Si empezamos por aquí, tú eres guionista y eres directora, soy guionista y director, realizador y director también y productor. Quiero decir realizador y por supuesto director. Y y tú que lo eres un poco casi todo, ¿no? José Andrés. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Teresa, por ti. Cuéntanos un poco cómo te han marcado, sobre todo, esos primeros festivales que parece que al principio estaban como muy orientados al cortometraje, ¿no? Antes de pasar a los grandes, es decir, en ese proceso de formación, de crecimiento, parece que es clave, digamos, los festivales de cortometraje. Pues sí que son claves, la verdad, como bien estás diciendo. Hablando de mi experiencia, nuestra experiencia como cortometrajistas, porque es verdad que César y yo formamos equipo creativo y empezamos haciendo cortos. De hecho, empezamos haciendo los cortos más breves que se pueden hacer, que son los del No Todo Film Fest. Nuestro primer cortometraje era... nuestros 5 cortometrajes hasta ahora, yo luego he codirigido uno más y este año rodaremos otro, pero fueron autoproducidos, ¿vale? O sea, que estoy hablando de que nosotros nos lanzamos al mundo del cortometraje y queríamos hacer cosas. Conquistar el panorama audiovisual. Por lo menos queríamos, sobre todo nos sentíamos al principio guionistas y algunas veces cuando eres guionista y de comedia y te cogen tu guión y lo dirige otra persona y ves que no es nada de lo que tú querías contar, pues de pronto dices, pues voy a dirigir yo a ver qué pasa. Entonces, los festivales para nosotros fueron una experiencia increíble porque fue como que de pronto sentimos que éramos cineastas, o sea, suena como muy romántico, luego después lo miras con distancia en el tiempo y dices, pero qué tontos erais, ¿no? Porque no, y seguimos siendo, sí. Pero éramos todavía más que ahora. Sí. Pero fíjate que somos tontos, que me estaba acordando ahora que yo una vez en un festival, cuando yo no sabía, nos metimos un poco en los festivales, pero ya que te he cortado, no, por favor. pero ya que las historias son conjuntas. Nosotros hicimos el corto que año fue a Bunbury y esto había que para nosotros fue muy importante, había un premio a distribución que a priori sonaba como a bajonero, pero gracias a ese premio descubrimos que el corto se podía mover por más festivales, más allá del No Todo. Y fíjate lo loser que éramos, que yo un festival que nos seleccionaron, cuando no sabían que te avisaban si ganabas, mandé a mis padres a un pueblo de Valencia, en plan, papá... En sus vacaciones, iros, que es que estamos seleccionados, y igual ganamos y nosotros estamos de vacaciones en no sé dónde. Y se murió su perra. Ese fin de semana. Y ellos no estaban... Nada que ver con el festival, pero ellos estaban ahí, obviamente no ganamos, y luego se murió su perra, todo mal. Pero sí, o sea, se murió su perra, no puedo decir nada de eso. Lo que queréis decir también es que los festivales son también una factoría de humor, ¿no? Sí, de humor negro a veces. Sí. Sin duda, ¿no? Y es verdad que para empezar no hay nada como ver tu corto en un festival, sobre todo si haces un corto de comedia, y escuchar a la gente reírse. Os juro que ahí te sientes, no sé, o sea, hacer reír a la gente creo que es lo más maravilloso del universo. Y cuando, porque además esto es una cosa que además lo reivindicamos mucho y nos quejamos mucho. Es verdad que los cortos de comedia pues no se suelen llevar los premios en los festivales, pero gustan mucho al público. A lo mejor se llevan el premio del público, gustan mucho al público y no sabéis lo maravilloso que es sentir eso. En los festivales, claro, pues nos hemos
ves un poco qué tipo de... o sea, te relacionas, creas sinergias con otros creadores, ves el talento que hay en este país, que hay muchísimo talento, y además es que el cortometraje es un formato tan libre que puedes hacer lo que quieras y más, bueno, lo que quieras con el presupuesto que tienes, que es nada, pero bueno, puedes volverte un poco loco. Y bueno, nosotros el primer festival así grande que ganamos, porque es verdad que hay pocos festivales que sean calificadores de los Goya donde pueda ganar una comedia, entonces nosotros ganamos con nuestro corto Una noche con Juan Diego Botto en Tarazona, que además lo estrenamos allí, y creo que sentí como que había ganado el Goya, os lo juro, o sea, fue una cosa increíble, no sé si tú te acuerdas de algo más, pero es verdad que se crean sinergias. César, y desde un punto de vista, digamos, creativo, de crecimiento, ¿qué significa un festival? Porque, claro, hay un momento que vas acumulando, también tienes una relación directa con el público, es un ambiente muy especial. Y no hablo precisamente de la parte, digamos, más ostentosa cuando recibes el premio, sino todo el recorrido. Pues yo no sé si a nivel creativo a nosotros o a mí en concreto me ha aportado algo, porque es verdad que creo que nosotros somos, Teresa siempre dice que nuestra comedia es un poco el drama de lo cotidiano y suele partir de nuestras propias miserias. Creo que lo que más a nivel creativo me ha podido influir los festivales es la gente que he conocido, las sinergias que se crean, el acceso a determinadas personas que luego además vas viendo que es como una cantera. Te alegras mucho también de la gente que va dando el salto al largo, porque es verdad que desgraciadamente el cortometraje tiene mucho todavía de trampolín y de escaparate. Entonces, sí, yo creo que a nivel creativo, quizás también lo que decía Teresa, ¿no? El poder, o sea, creo que para mí la mayor sorpresa que me llevé en un festival al principio fue proyectar un corto en un pueblo perdido en España y pensar quién va a venir a ver nuestro corto y tal, y ver la sala llena de gente y ver cómo la gente conecta, ver también cómo hay cortos que funcionan muy bien, sobre todo con el humor, que siempre se dice que viaja mal. Es verdad que viaja mal porque muchas veces no se ríe lo mismo una gente en un pueblo de Madrid que en un pueblo de Soria, lo cual no quiere decir que uno se la haya entendido y otros no, simplemente pues que hay públicos y más. Entonces, quizás eso es el acceso a saber lo que funciona o no en directo con la gente en la sala, quizás lo que puede haber sido más enriquecedor a nivel creativo para nosotros. Luis Ángel, tú eres realizador, productor, has ganado varios Goyas. ¿A ti para qué te han servido? Primero, ¿cómo los ves? Y un poco en lo personal, en tu desarrollo, ¿qué te han aportado o qué te aportan los festivales? Fíjate, yo creo que es diferente verlo desde la perspectiva de un creador a la perspectiva de un productor. O sea, para empezar, yo creo que un creador efectivamente disfruta pues, de un networking mucho más natural. Por otra parte, yo creo que ayer lo comentábamos, me parece que los festivales es verdad que crean un sentido de pertenencia generacional, incluso dentro del mundo del cineasta, ¿no? O sea, yo recuerdo que como creador, cuando dirigíamos y demás, pertenecíamos a, pues eso, a un grupo que siempre nos veíamos prácticamente todos los festivales, que creábamos una especie como de piña de networking, que se llama networking, impresionante. Y es verdad que el objetivo fundamentalmente era bueno, pues, crear esa comunidad, visibilizarte. Y yo como productor la cosa se tensa un poco más, ¿no? Y sobre todo ya cuando vas a festivales donde realmente el objetivo ya no es solo un objetivo eso, ¿no? de crear esa comunidad, sino de posicionar la película, de darle un valor de mercado, de que el distribuidor de alguna manera vea cuál es el potencial y demás. Yo creo que ahí es otro terreno de juego, ¿no? Por eso digo que yo creo que la mirada es diferente, ¿no? Desde el ángulo y la óptica es completamente diferente si lo ves como creador o si lo ves como productor. Aunque al final se simbiotizan, qué duda cabe. Y más cuando te autoproduces, ¿no? O sea, esa no hay tu tía. Pero, bueno, ya te digo, para mí fundamentalmente tiene que ver con el hecho de ver un poco con qué cantera de creadores, en qué campo de juego estás trabajando, qué tendencias también observas, ves un poco en los festivales y demás. Y luego, parece también, depende si
por ejemplo, que vayas a un festival de primeros de año no tiene nada que ver a que vayas a un festival en otoño, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que hablando del productor, muchas veces da la sensación de que los festivales, a medida sobre todo que se van haciendo a lo mejor más grandes o que tienen más tradición y más impacto, son lógicamente, digamos, trampolines, ¿no? También para colocar mejor la película, para aspirar a premios mayores, ¿no? Digo. Sí, yo creo que son determinantes, sobre todo para encontrar un poco el posicionamiento de tu película, me parece fundamental. O sea, yo creo que el posicionamiento hay que buscarlo mucho antes, ¿eh? Hay que buscarlo en el proyecto. Creo que hay además toda la parte back office de los festivales, que es el mercado, donde ya hay hay una emergencia ya de mercado con proyectos, con work in progress y demás. Para mí esa es una base súper sólida, de alguna manera, para empezar a posicionar el proyecto. Pero luego es verdad, bueno, un proyecto es una promesa y luego está la película terminada, que es la que se va a enfrentar al público, ¿no? Y yo creo que sin duda alguna los festivales son catalizadores claros para ver si tu película está bien posicionada, si el público efectivamente, el nicho al que vas dirigido es efectivamente el nicho, incluso cómo polariza tu película, porque yo tengo experiencias de películas que hemos producido que han sido, bueno, pues son películas de línea editorial muy dura, y te das cuenta que la polarización del público a veces también te funciona para posicionar una película, ¿no? O sea, por eso te digo que para mí son súper importantes para crear un poco esa imagen de marca. Bueno, ahora tenemos un ejemplo clarísimo que es Sirat, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que Sirat es el ejemplo claro de un productor, de un creador que ha entendido perfectamente la marca que ha generado en un festival, ¿no? Y de alguna manera cómo lo está ecualizando y cómo lo está perfilando y están consiguiendo, yo creo, una taquilla estupenda con una película que a priori era complicada y era difícil y con un director... Y además es curioso, no lo digo porque esté casi toda rodada en Aragón, pero es curioso, digamos, un director gallego que ha triunfado con Lo que arde, de repente se viene a distintos lugares de Aragón que son como casi... muy la antítesis de lo que es su territorio, ¿no? Bueno, y un director marca también, ¿eh? O sea, que eso también es diferente. O sea, cuando tú eres un director marca y vas a un festival y tal, ya el posicionamiento casi lo tienes hecho, ¿no? Pero vamos, sí, o sea, sin duda alguna, te digo, a mí me parece que es fundamental eso, el tener claramente un diálogo y una perspectiva de cómo todo el ecosistema, de alguna manera, y toda la cadena de valor recibe tu película. O sea, y había lo de la crítica, de la prensa, de los agentes de ventas internacionales, un poco toda la cadena de valor, ¿no? O sea, en mayor o menor medida, evidentemente, según los festivales, pero sin duda, sin duda. José Alberto, tú te has formado en el, bueno, lo podemos decir así claramente, en el Festival de Cine de Huesca, que acaba de cumplir, creo recordar, 53 años, y de alguna manera, primero como espectador, ahí parece que nace también tu pasión por el cine. Cuéntanos un poco, sí, porque tú has sido, además has reflexionado mucho, nos has mandado aquí una Biblia completa, pero cuéntanos primero esas sensaciones iniciales que te marcan. Yo he pasado por todos los estadios de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando aquí, de unas cosas y otras, y yo efectivamente empecé de crío en el Festival de Cine de Huesca como espectador y como pandilla que íbamos allí de desarrapados a ver cortos. Y Pepe Scriche nos hizo pasar de Superman a Godard, a Bresson, a Kieslowski, y encima los traía a Huesca, que a mí me parecía algo así como alucinante, de ver semejantes personajes haciendo aquellas películas. Cuando Imagino que a todos os sonará Pepe Scriche, ¿verdad? Que era el director que estuvo más de 30 años, ¿no? Sí, pero además fue un educador para varias generaciones de chavales y chavalas que estábamos por Huesca, que estábamos ávidos de todas esas cosas, hasta tal punto que yo acabé en el videoarte, que no me comía un torrado, pero yo era feliz haciendo cosas que eran para mí. Vamos, o sea, entonces... Hombre, lo más impresionante yo creo fue llevar a Víctor Erice, cuando era más esquivo, a rendirle homenaje a Julio Alejandro. O sea, fue una cosa espectacular. Digo porque Julio Alejandro, que sabéis que es el otro gran guionista de Luis Buñuel con Carrier, era de Huesca y tú también lo mitificabas un poco, ¿no? Sí, yo vi a Julio Alejandro y estuve con él, con Julio Alejandro, y no tuve conciencia de quién era Julio Alejandro hasta de adolescente.
gente posadolescente, pero yo he estado con este señor aquí al lado y con su discurso tan interesante y con toda esa pesadumbre que él tenía y todo este tipo de cosas, que lo cierto es que era para estarse horas y horas y horas hablando y viéndolos a esta gente, y a los que Pepe Scriche y una cuadrilla de gente fantástica de Huesca le supieron sacar un provecho y un partido tremendo, y ahí está el Festival de Huesca. Ahora nos hemos reencontrado unos cuantos con el Festival de Cine de Huesca, estamos trabajando con ellos y con todo el equipo de Estela y del Patronato. Estamos encantados de poder seguir potenciando aquellas cosas, y éramos los de entonces, o sea que éramos la cuadrilla de entonces. Sí, sí. Hay una cosa que yo creo que es muy curiosa y que seguramente explica también que cada festival tiene su peculiaridad, su personalidad, pero hay un momento que ese festival le interesaban mucho los cortos, digamos, que venían pues de Polonia, de Checoslovaquia, que incluso marca mucho la obra de un artista como Isidro Ferrer. ¿Todo eso también os contagiaba de alguna manera? ¿Te daba una mirada distinta? ¿Pasaba algo especial? Tenía esa manera de programar, esa manera de llegar al público, tenía un punto catequético, casi. Es decir, tenemos que pasar por esto para entender bien y para ubicarnos en condiciones, ¿no? Y cómo nos lo explicaban, ¿no? Es decir, pues bueno, no es un corto, es un posicionamiento de cámara, es una forma de estar en el mundo de este director frente a este tipo de situaciones, es una denuncia. Había un proceso de culturización global, esférico. Entonces, claro, tenías dos puntos: o te ibas a jugar a fútbol o lo cogías y lo aprendías y no sé, cada uno pues luego pues lo exteriorizamos como pudimos, ¿no? O lo llevamos como pudimos, pero sí que es cierto que salió un grupo de gente con inquietudes de lo más diverso, académicas, políticas, culturales, y de todo tipo, que veníamos de unas fuentes que ciertamente nos marcaron. A mí me dejó una huella que la cito siempre con bastante orgullo, o sea que es una cosa que me encanta. Quería preguntaros un poco también a todos, nos hemos centrado un poco en el cortometraje porque parece que es, digamos, como el inicio de la espiral, pero ¿qué pasa cuando los festivales ya son más específicamente, aunque no sean tan famosos como el de San Sebastián, como el de Málaga, como el de Gijón, más específicamente ya del largometraje? ¿Cómo se ve esa transición? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cómo os enfrentáis? ¿Cómo os tratan? ¿Ha cambiado? ¿Qué cambia realmente? Si es una pregunta de matrícula, sí, la quitamos, ¿eh? No, pero fijaos que yo aquí creo que les vamos a pasar la palabra, porque es verdad que nosotros, en nuestra estrategia de distribución inicial de nuestra película, no fue a festivales. De hecho, o sea, es doloroso, pero no fue. Entonces sí que hemos sido... La que hacéis Buscando a Coque. Buscando a Coque no ha estado en festivales, no fue la estrategia de posicionamiento. Y, o sea, en un principio se barajaba la posibilidad de ir a Málaga, que era como, bueno, pues parecía como el escenario natural de una película como la nuestra, pero después es verdad que lo que sí aprovecho para decir, y ya que hablen los expertos en festivales con largos, es que es complicado en España tema comedia con festivales de clase A, ¿no? Si tú quieres hacer una estrategia de festivales con tu película, bueno, te diré en España o por supuesto en el mundo entero, ¿no? Es como que la comedia está muy denostada, entonces es muy difícil cuando tienes una comedia que se la tome en serio y hacer una estrategia en festivales, cosa que me da tremenda pena. Y entonces, los festivales que hemos estado muy felices, y además hemos estado en varios festivales aquí en España. Sí. A ver, quizás aquí lo único que añadir a lo que ha dicho Teresa, que es verdad que nosotros nos quedamos con ganas de pasar por un festival... Tipo Málaga, ¿no? Por Málaga, básicamente, que era nuestro objetivo. Y porque estoy de acuerdo, ¿no? Ver esa película con el público, ver cómo se recibe, creo que es súper importante e interesante antes de estrenarla. Entonces, lo que sí pasa, creo, con los largometrajes, en este caso de comedia, es que o vas a Málaga o no vas a ningún sitio de cara a tener la repercusión que se busca
con la presencia de un largometraje en un festival. Es decir, tú quieres una repercusión, que se hable de que, ya no de que gane un premio, sino simplemente que se ha proyectado, que tal las sensaciones, que la gente, que los periodistas... que digan que es la película del año, aunque sean todas. Por pero, supuesto, ¿no? efectivamente. Pero, bueno, en nuestro caso podrían decir es la comedia del año. O que sea la película del día, con eso nos hubiese valido. Lo que pasa es que una vez que ya ha pasado Málaga en este caso, porque luego, obviamente, al ser una comedia descartas San Sebastián, descartas, por supuesto, festivales internacionales, luego ya el circuito de festivales para un largometraje es muy residual, no en cuanto a la calidad del festival, sino lo que le aporta a la película. A la repercusión, claro. Claro, porque al final como largometraje lo que quieres es pasar por un festival para que se vea la película, para que eso afecte a la taquilla. Nosotros no fuimos a Málaga, entonces ya estrenas y todo lo encima más tuvo una vida relativamente corta en taquilla, todos los festivales por los que pasas después le aportan, bueno, pues sí que vea la gente en salas, la gente que no lo vio en el cine, pero ya está la película en plataforma. Sí, a lo mejor de cara a premios, un poco de repercusión, pero sí, no de cara a taquilla. Sí, efectivamente, que es al contrario de los cortos, que los cortos tienes, digamos, como casi hasta, podríamos hablar de 2 años de vida natural de un corto, un año potente y luego en el segundo año puedes ir a otro tipo de festivales, pero en largos es que se agota enseguida. De hecho, hemos estado en festivales donde había dos cortos, o sea, 2 largometrajes que se presentaban a la sección oficial. Sí, porque son más de cortos que también tienen... Sí, pero por lo menos me resulta como raro, ¿no? Porque, vamos a ver, las películas que tienen gran éxito en taquilla, que gustan mucho, que incluso cuando miramos los grandes directores, pues todos tenemos a Billy Wilder, a Lubitsch, a Capra, o sea, Chaplin... O sea, el humor, y luego España es cuando tú haces un retrato de España, más allá del rostro del drama que llevamos siempre, somos un país con un gran sentido del humor, nos reímos mucho, no sé, que hay una disociación, hay como una ruptura entre lo que nos gusta, lo que somos y lo que proyectan, digamos, los grandes festivales. ¿Os parece eso? Sí, bueno. Sí, o sea, para empezar... claro, es increíble que hayas hablado, es como, ¿no? Obsceno poner, o sea, que ahora hablemos nosotros justo después de haber hablado de Billy Wilder, Lubitsch, etcétera. Pero bueno. Me perdonan, ellos me perdonan. Billy Wilder, Lubitsch, Teresa y César, sería un poco la... Pero bueno, de hecho, es que es así. De hecho, en este país se habla como con un tono peyorativo de lo mainstream, ¿no? O sea, y los creadores mismos. O sea, nosotros cuando estamos en nuestro grupo, ¿no? Nosotros estuvimos en la residencia de la Academia de Cine, donde por supuesto, o sea, se crearon sinergias, tenemos unas relaciones estupendas, pero es verdad que a la hora de hablar de cine existe esa cosa, ¿sabes? Como de lo mainstream, ¿no? Incluso a mí a veces me decían mis compañeros, hombre, es que si tú no sacas tu película, o sea, pero un poco ya como enfado de, claro, es que lo comercial va a salir, ¿sabes? Y pues mira, no es tan fácil. Es muy difícil y además cuando quieres hacer una peli comercial pero que no... Creo que la comedia en este país ahora mismo está solo circunscrita en lo que es la comedia familiar, que es la que funciona en taquilla. ¿Por qué? Porque no va a festivales la comedia y entonces solo se hace la comedia que vaya a funcionar en taquilla. Entonces otro tipo de comedia, una comedia a un público adulto, es muy difícil de sacar en este país. Que es un poco lo que queremos hacer César y yo. Entonces, ¿qué somos idiotas? ¿Por qué? Porque la comedia que puede hacer taquilla, pero nosotros queremos hacer una comedia que no, pues no sé, no. Nosotros sí queríamos hacer taquilla. Bueno, claro, o sea, y además a mí no me importa que me digan qué comercial, le gusta a todo el mundo. Qué bien, oye, qué bien, qué maravilla, ojalá. Para mí lo más duro quizás es que, antes tú también lo decías, que dices, yo no voy a hacer comedia porque es muy complicado de hacer, de levantar. Nuestra productora, después de hacer nuestra película, también dijo, yo no voy a hacer más comedias. Pobrecita. Entonces dices, joder, cómo mola ir dejando cadáveres por el camino, ¿no? No, pero ojo, yo no voy a hacer comedia explícalo. No porque no me guste. Claro. Ya. Yo quiero producir comedia, ojalá pudiera producir comedia. Lo que pasa que yo ya sé que hay una serie de fuentes de financiación que las tengo desde el momento cero, las tengo ya cerradas. O sea que lo sabemos, de verdad. Sí, no me refería a eso. En estos momentos parece que estamos... Era otro de los temas que apuntabas. Es decir, también hay como una penalización a las comedias, ¿queréis decir? Desde el punto de vista de las subvenciones y de los apoyos y de la... Bueno, esto lo puedes contar tú también. Sí, Luis. Dale. Sí, yo creo, probablemente yo creo que precisamente porque se supone que la comedia es el prototipo de género de éxito que ha fagocitado un poco pues, la taquilla y tal, se supone que la financiación viene del mercado y no tanto de la ayuda pública. Y es verdad que hay que diferenciar las comedias que a lo mejor vienen más de estudio, vienen más de pay TV
o bien la televisión privada, a las comedias más independientes, que probablemente juegan en otro terreno, no tienen esa inmediatez, no tienen esa codificación o esa cosificación tan clara que tienen. Pero yo no sé qué le pasa al público español, honestamente me gustaría hacer un análisis más proactivo del público español, pero es cierto que cuando dos películas españolas, que son dos películas familiares, condensan prácticamente el 80% de la taquilla española, algo está pasando. Y son dos películas que además son remakes y además son dos películas que además son el estereotipo perfecto de un tipo de comedia, etcétera, etcétera. Claro, mi pregunta es si queda espacio para otras comedias o si hay que buscar el espacio para otras comedias que no transiten por ahí, ¿no? Pero es cierto, insisto, que normalmente al género se le atribuye la posibilidad de acceder al dinero del mercado, a la financiación de mercado de una manera más natural que un tipo de cine independiente, un tipo de cine más de autor, donde probablemente la ayuda pública tiene más sentido, ¿no? O sea, el tema es real. Bueno, yo creo que evidentemente viendo el caso, pues no, pues también necesitan ayudas y necesitan visibilización y necesitan evidentemente pues potenciarse, qué duda cabe. También creo que es muy difícil trabajar con ese tipo de género, O sea, digo en distribución, porque yo digo, la fagocitación que ha habido por parte de otro tipo de comedia, mucho más transversal, claro, vas a una comedia de nicho, a una comedia quizás más sofisticada, más tal, y estás jugando con el espectador, o sea, estás peleándote por el espectador que va a ver ese otro tipo de comedia. Y también es verdad que esas comedias que todos tenemos en la cabeza tienen un apoyo comercial y una distribución mucho más potente. Entonces, es David contra Goliat. O sea, porque yo estoy convencido que nuestra película, si hubiese tenido a Antena 3 o Telecinco detrás, inevitablemente habría tenido más taquilla. Inevitablemente, porque al final la publicidad lo que hace es meter al espectador por los ojos continuamente, pum, 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 para que, pues mira, tal. Pero nosotros pertenecemos a ese sector del cine español que llega a la fase de distribución y exhibición tan ahogado económicamente que es que no hay dinero. Y si hay dinero, te lo tienes que gastar ya un poco con riesgo. Y si la película no triunfa en taquilla, te lo comes. Entonces, es muy complicado pedirle a un productor o a un distribuidor, oye, pues invierte 1 millón de tu bolsillo para hacer publicidad y si no, pues te lo comes. Claro, es que es complicado. Y con el matiz, en este caso, y la pequeña cuña que antes lo citábamos también, que ese segmento de la comedia, vamos a decir, un poco más intelectualizada, por decirlo de alguna manera y que nos entendamos, esa tostada se la está comiendo la comedia francesa en España. Sí, eso te iba a decir. No hay, cada 2 semanas se estrena una comedia francesa en España y tiene su público aquello, o sea que es que tiene su chance. Yo iba a pedirte, Luis Ángel, que nos cuentes lo que te pasó con Chevrolet para rebajar un poco el drama, porque si no vamos aquí a aparecer unos cenizos. Bueno, ¿qué nos pasó a Gaisca y a mí? Que efectivamente, bueno, eso fue de verdad. Estamos hablando de hace muchos años, cuando éramos jóvenes, creo. No, es verdad que teníamos en principio un escenario bastante óptimo, entre comillas, como para la película fuera bien. O sea, teníamos un posicionamiento estupendo, Isabel Ordaz había ganado en Moscú, veníamos de ganar Miami, veníamos de tal. Bueno, la cosa estaba relativamente bien. Y lo comentábamos hace, estábamos haciendo la fiesta de estreno en Serrano y la princesa Diana estaba matándose en la Plaza d'Almà. Y al día siguiente, bueno, el fin de semana, la semana siguiente no había nadie en el cine, nadie. Por eso digo que hay factores que vienen ya de alguna manera determinados, o sea, que no puedes controlar y que de alguna manera están prácticamente encauzando tu película en un sentido o en otro, ¿no? Pero que son temas que no puedes... O sea, yo al final creo que el cineasta independiente es el que depende de todo. Sí, o sea, depende absolutamente de todo. Es verdad. Sí. Hombre, yo no creo que nadie pensara que Sirat iba a tener el éxito que está teniendo. Es decir, ha habido como muchos factores ahí que de repente se han sumado. Eso es lo que te digo, que ahí me parece... Yo creo que hasta, si me permitís, o sea, con todo el respeto, es paisano, lo admiro, y hasta incluso el aspecto del cineasta. Es decir, yo creo que hasta eso vende. Es decir, hombre, por supuesto. Ese punto... Y sus entrevistas. Ese punto que ha traído, ¿no? Pero visto desde un poco de fuera, y ahora que Sirat ya empieza a tener perspectiva, la estrategia ha sido genial. O sea, y la estrategia estaba
al milímetro. ¿Les podía haber salido bien o les podía salir mal? Claro. Les ha salido muy bien. Mejor Pero, aún, sí. pero no había ningún aspecto desde el junket hasta la presentación, hasta la suerte de entrar en Cannes y premiar, que aquello lo gestionaron de maravilla, o sea, dicho por los que estaban allí en Cannes, o sea, con la finura y la inteligencia con la que fueron a la venta internacional, a la repercusión de los distintos pases que hubo, y luego todo lo que, aparte del personaje director de la película que se vende sola, también esta estrategia que siguen vendiendo de voy a los pases de pueblo. Voy a los... Claro. y reengancha todavía más. O sea, De eso vamos que a hablar ahora también. no hay un matiz que no venga de una estrategia que antes hablábamos un poco de quién estaba detrás de esa estrategia y nos lo creemos. Es decir, no. Sí, de hecho, fíjate, es muy curioso porque una de las cosas que creo que sí aporta mucho el festival es que a la película le acompaña el talento. Y se nota mucho ahora, por ejemplo, cuando el talento viaja en salas. Ahora, por ejemplo, en ciertos circuitos y ciertos festivales que están potenciando el pase de evento con el talento, con el director. Y es verdad que es un plus y es verdad que de alguna manera como que la conexión y la experiencia de la sala, que yo creo que es la que de alguna manera está en juego en este momento, ¿no? Lo experiencial de la sala, pues porque probablemente las sumas de consumo ya definitivamente están poniendo muy en riesgo, ¿no? el factor de sala. Y yo creo que ese acompañamiento y en los festivales lo notas mucho, le da un plus, le da un valor que el público aprecia y que además el público te responde de alguna manera, ¿no? con esto. Y eso me parece efectivamente un factor determinante. Incluso directores, Gaisca, por ejemplo, es un director que acompaña sus películas, todos sus pases, ve su público le ve a él. Me parece determinante ese tipo, no todo, no se puede hacer evidentemente de una manera industrial, pero de una manera amanuense, acompañando cierto tipo de producción. Y que luego tiene calidad, es decir, una Claro, mirada nueva. por supuesto. Pero que esa presencia yo creo que es un factor que funciona muy bien. Quería preguntarte a ti, José Alberto, que nos cuentes qué te pasa, cómo concebiste Manolo Cabezabolo y qué eco ha tenido, porque es como un drama, es una comedia, comedia el personaje, desaforado. Es también un retrato, digamos, si me permite, dicho con el respeto debido, de la salud mental. O sea, ahí te has enfrentado a un montón de cosas y ahí te has enfrentado también a un público que no sabías, digamos, cómo iba a responder. Exacto, sí. Bueno, y luego ha sido una película muy de festivales. Para mí, para nosotros, Manolo Cabezabolo fue una especie de romper muchas cadenas, ¿no? Porque yo estaba en la industria, estaba como productor, estaba como director, hacía cortos. Nuestro plan de producción era siempre para hacer mis propias películas. Y fue a raíz de esa peli cuando ya dijimos, no, queremos estar en más sitios, queremos estar con nuevas voces, nos abrió muchos campos, ¿no? Y esto que cuento tiene que ver también con la manera como se concibió, ¿no? O sea, se concibió a puro corazón, porque yo conocí a Manolo en Huesca también, cuando teníamos 18 años, o 17 años, que íbamos al High Alive, que es una sala que era lo más crápula que había por allí y nos echaban de todo. Lo más crápula y lo más sofisticada. Lo más sofisticado, sí, habéis tenido de todo, también. Lo teníamos de todo. El caso es que allí yo vi a Manolo Cabezabolo por primera vez con una guitarra con 2 cuerdas y me dejó alucinado. O sea, y antes había tocado la Polla Records, que iban con 6 músicos en aquel momento. Entonces, claro, a ver. Entonces, y de ahí nació, pues toda la película fue una especie de fascinación de donde salía todo aquello, y por otro lado también con elementos que implantamos en nuestra manera de hacer documental, que tenían que ver con el rigor en la documentación, con el rigor en el tratamiento del material de archivo, que está la línea por aquí, con la manera de afrontar el hecho cinematográfico de un documental, que era una cosa que a mí me preocupaba bastante para no quedarnos solo en el testimonio y en el archivo todo bien combinado, ¿no? O sea, que había un esfuerzo de cinematografía. Tengo por aquí también a compañeros que estuvieron conmigo, a Jorge Yetano, que saben mucho de estas cosas y cómo afrontamos también otra manera de producir, ¿no? O sea, digamos que estábamos haciendo Manolo, pero estamos haciendo un proyecto de empresa. ¿Un proyecto? Un proyecto de empresa, de empresa sí, productora, ¿no? Que esa era un poco la cosa. Y allí fue cuando ya
incorporamos de una manera seria, concienzuda, elementos como los que hablábamos antes, como la estrategia. ¿Qué festivales? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos van a recibir los festivales? ¿Cómo los vamos a ubicar a ver si nos reciben o no nos reciben? ¿Cómo vamos a marcar la trayectoria de distribución de la peli, siendo que nuestra relación con la distribuidora era excesivamente mercantil, o sea, que por decirlo de una manera fina, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vamos a llegar luego a un circuito cultural? ¿Cómo vamos a llegar luego a su público nicho, que era el de los punkis y de todos los que estuvieron allí en aquellos años? O sea, que no solo los punkis, sino que era un ámbito que generaba mucha expectación. Como también incorporábamos a nuestro discurso un tema que formaba parte del core del documental, que era el de la enfermedad mental, que también era un elemento que nos apoyaba en todo lo que tenía que ver con la estrategia de la película. Y al fin y al cabo, o sea, la cosa nos ha ido bastante bien, o sea, que nos fue bastante bien porque hicimos todo el viaje del héroe con Manolo, desde los festivales, los pases evento, cientos de pases evento, y hasta que hemos llegado a Filmin, donde la película se sigue funcionando y donde además seguimos teniendo mucha demanda de pase cultural, ¿no? En filmotecas, en ciclos, en colectivos, en festivales de música, que también los explotamos mucho. Los festivales son como también la antesala de esa segunda vida que tienen, ¿no? En plataformas, en invitaciones a ciclos, ¿no? En nuestro caso era el primero. Yo creo que para todos, o sea, para todos los que producimos, la primera piedra de toque, el punto de arranque es un festival. O sea, y cuanto más, o sea, un poco lo habéis explicado vosotros, ¿no? O sea, que lamentabais un poco el no haber arrancado con un festival, o haber podido arrancar con una película género, con un festival potente, porque con todos los riesgos que ello conlleva, porque salir de un festival caneado por la crítica o por cierta incomodidad en una parte del público o alguna cosa así, condiciona y ya vas cruzado con la película, y eso es complicado. Y luego hay otra cosa también, y es que digamos que el festival es el principio del fin, porque vuelvo a hablar otra vez como productor, es una cosa que comentamos mucho entre nosotros. Una película o un proyecto vale en la fase de proyecto, porque una vez que está en el público deja de valer, o sea, o deja de tener un valor añadido, a no ser que haya, pues un plan muy concienzudo de itinerario, pues como estamos viendo con Sirat y con 10 películas más. O sea, bueno, ¿quieres decir que hay que seguir acompañando la película? Claro, hay que seguir acompañando. Quería preguntaros, os corto un poco porque ahora creo que os quieren hacer preguntas, pero querría que tocásemos dos temas, un poco para todos. Yo creo que los festivales de cine, entre otras cosas, generan algo que me parece muy importante, que es un imaginario. Incluso educan a los niños. A la gente, digamos, de distintas edades, le llevan a un punto de encuentro sobre todo en núcleos más pequeños, digamos, con la pasión del cine que nos ha marcado a todos. Es un poco como lo veis, cómo lo habéis percibido. ¿Notáis, digamos, que los lugares que tienen festivales tienen algo especial con respecto a la imagen? ¿Cómo lo veis, así, los que conocéis? Por ejemplo, vosotros. Incluso os dejamos que hagáis chistes. Sí, sin duda. O sea, ya hay lugares en los que están deseando que llegue el Festival de Cine y que, no sé, por ejemplo, en mi pueblo, para no ir más lejos, yo soy de un pueblo de Ciudad Real que se llama Manzanares y hay un festival de cine que se llama Manzanarrec, que tiene 11 años, hubo ahí un parón y la gente está deseando, a veces, es como de hecho, o sea, esto que hablabais de que los pases con gente, con los directores y tal, sirven mucho, ¿no? Pues para acercar a la gente. Obviamente ese modelo se ha cogido de los festivales, que es donde se hace, empezando por los festivales de cortos, que es donde vamos los directores y vamos a presentar nuestra obra y ahí nos enfrentamos a lo que nos quieran decir. Yo creo que es súper enriquecedor para el público y yo sí que lo hemos notado en algunos. De hecho, a mí me gustan esos festivales donde lo importante son los pases, donde lo importante es que se llene la sala. O sea, a mí los festivales donde lo importante es la gala final, pues me da más igual. O sea, yo quiero que se llene la sala, que se vea mi película y que se vean todas las demás y que se cree
que en el público esa necesidad de ir al cine, que al final es lo que tenemos que pretender con los festivales, ¿no? Entiendo que a veces se necesitan esas galas, bueno, pues porque a nivel de patrocinadores, etc., etc. Pero yo lo que quiero es que se vea la película y cuando ves una sala llena y a un público entregado y que luego a la salida te dice, me ha encantado de verdad y además quiero hablar contigo, ¿no? Porque esto es lo que tenemos también las personas en esta cosa de que tenemos, que cuando algo nos ha gustado lo que queremos es decirlo porque queremos tener nuestro segundito de gloria y que, oye, qué guay, porque a mí me encanta que me lo digan. Pues creo que es muy cálido y muy útil. Sí, y yo quería decir también como una responsabilidad que sí creo que podríamos darle a los festivales es, decías tú, es el público infantil juvenil, en este caso juvenil, porque es complicado hacer un festival que pueda ser visto, si no es específicamente infantil. Pero creo que estamos perdiendo, el cine está perdiendo a la gente joven, si no la ha perdido ya. Entonces, a mí me interesa mucho cuando he estado en festivales que han hecho como secciones paralelas o premios, por ejemplo, Palencia o Almería, que haces un pase en la prisión, que está guay, y la prisión tiene su propio premio, que también incrementas el palmarés del festival. Lo que pasa es que ellos no van a poder ir al cine luego. No. Pero, Esta es la próxima comedia que vais a hacer, ¿no? pero en el Vis a Vis, ¿cuánto se habló de Buscando a Coque luego? Hubo gente que daban para hacer el amor, pero dijeron, no, es que te tengo que contar una película que vi el otro día. Entonces, se incrementa el palmarés de los festivales. Eso te lo han dicho por carta, sobre todo, ¿no? Se incrementa el palmarés de los festivales y así hay más películas que pueden optar a ello y sobre todo creo que hace falta que la mayoría de los festivales impliquen mucho, que se hagan pases, porque los chavales no van a ir a la sala, pero a lo mejor los institutos que haya como un premio específico para que la gente que ha hecho los cortos pasen por allí, porque necesitamos conectar con la gente joven, porque creo que les estamos perdiendo absolutamente. Vamos, yo cuando entiendo que ya soy más mayor, pero yo si hubiese venido a mi instituto en su día alguien, un director que pues simplemente con saber que era director ya era como, wow, madre mía. Fernando Fernán Gómez venía aquí a citarse con los alumnos. Maravilla. ¿En serio? En serio, sí, sí. Pues había un ciclo y venía Fernando Fernán Gómez y mucha gente, sí, sí. Yo entiendo que no soy Fernando Fernán Gómez, pero la frialdad que despertamos... Antes de que dijera la mierda, pero... Pues la frialdad que despertamos, yo no sé otros casos, pero igual si yo tuviese el pelo de Oliver Laxe sería diferente, pero la frialdad que despertamos Teresa y yo cuando vamos a dar una charla al instituto es como... Ostras, o sea, gente que te bosteza en la cara, que dices, vale, entonces, pero ya no por mí, yo entiendo que yo no despierto, pero sí noto como están un poco despegados del cine y me da muchísima pena, la verdad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué has encontrado Sí, tú? ¿Cómo ves esta...? Sí, a mí me parece súper importante, de hecho... Porque ayer en el mapa creo que una de las cosas que salía era que los festivales habían reunido 1 millón de espectadores, ¿no? Sí, o sea, y de hecho cada vez son más conscientes de la responsabilidad que tienen con el público local. O sea, porque efectivamente los festivales tienen que tener una implicación con la cercanía, con una red de cercanía territorial cada vez más potente, ¿no? Y sobre todo ahora que empiezan a escasear incluso las salas de cine en capitales de provincia. O sea, quiero decir que ya cada vez nos encontramos más desertizados. Pero de todas maneras sí que es verdad que, por introducir un elemento que me parece también importante, damos por hecho de que ir a un festival es algo natural. A ver, los festivales tienen comité de selección y hay competencia concurrente. Y es verdad que ir a un festival categoría A o un festival con cierta empaque cada vez es más caro. O sea, cada vez más caro porque tienes que hacer... porque tienes una competencia cada vez más potente, las cosas como son. Entonces yo creo que lo primero es que tomarse con mucha deportividad el no, eso para empezar. O sea, yo diría que lo más natural es que no te seleccionen. Luego que te seleccionen es maravilloso, es una maravilla, pero ya a priori vas con un no por delante, porque evidentemente hay mucha gente compitiendo contigo y no quiero pensar en los comités de selección que tienen que verse 300 largometrajes, 400 cortos, tal. Bueno, no sé, aquí hay seleccionadores de festival, o sea, que tienen que acabar completamente... Yo os digo que damos por hecho, ojo, ir a un buen festival, a que te posicione, a que sea un buen escaparate, es verdad que no es fácil, o sea, no es el... Insisto, porque damos por hecho, parece que damos por hecho de que tenemos que estar en los festivales. No, claro. Si te seleccionan, tenemos que estar en un festival. Y ya os digo que no es tan sencillo, me da la impresión, ¿no? Y más con la presión que hay hoy en día.
No sé cómo lo ves. Sí, yo lo veo exactamente igual. O sea, tenemos que tener en cuenta que un festival, por un lado, a propósito de lo que hablamos, es un elemento dinamizador, enculturizante, que genera marca, que desarrolla una serie de cuestiones, sobre todo de carácter cultural, social, económico, turístico, sobre todo en pequeñas localidades que le dan mucha impronta, ¿no? Pensemos todos en los festivales de Aragón, Bujarador, La Almunia, Ara, Ascaso, el pueblo más pequeño del mundo. O sea, y tantos más, ¿no? Mequinenza, sí. y tantos más. O sea, que son localidades que ya llevan una impronta cultural realmente peculiar y singular. Y eso es una cuestión. Pero esta cuestión ya es cuando tú observas todas estas cuestiones, como decíais, desde el punto de vista del productor, ¿no? Nosotros los productores vivimos con el no siempre. Siempre es no. O sea que, y entonces si a veces es sí, pues entonces ya empieza a ser otro tipo de cuestión, ¿no? Y luego también tenemos que tener en cuenta que los festivales son prescriptores de tendencia. Prescriptores de modos de cine, prescriptores temáticos también, o sea que y de una serie de películas que ya aparecen con lanzadera gracias a determinado tipo de festivales, selecciones y formas de estar, con lo cual para nosotros es una cuestión bastante seria, o sea que el hecho de formar parte de esto, y por eso de alguna manera vuelvo al bucle, ¿no? Yo lo que quiero es que los festivales se vean nuestras películas. Que no es tontería lo que estoy diciendo, porque yo me he sometido a veces a festivales que estaban circunscritos a una gala, y el pase quedaba ya en una esquinica. Hay una cosa que estamos tocando un poco, sin decirlo así claramente, porque a veces lo ceñimos solamente a la gala final, que es un poco la idea de glamour, ¿no? Yo creo que la gente de repente le gusta que Ana Belén vaya al pueblo, cuente o cante 2 canciones, cuente sus cosas, que al margen de que vamos a ver su película, de repente, es decir, eso también abona, o sea, eso que estábamos contando a lo mejor de Lashe, que va y cuenta su película, pero cuando, yo qué sé, tú imagínate en Fuentes, en la Almunia, el otro día estuvo Charo López, pues hombre, en fin, para lugares pequeños también genera ese puntito de glamour, de curiosidad, de cercanía, de gente que forma un poco la banda afectiva de tu vida, ¿no? O sea, entonces eso también yo creo que también tiene su importancia, creo yo, ¿no? Es decir, o sea, ese punto de glamour, ¿no? Sin duda, sí, ¿no? Sin duda, que además es un concepto que para el negocio del cine, el concepto glamour le va muy bien. O sea, que es mucho más, quiero decir, esto es mucho más importante a veces que la gala final, final pues es un acto, en fin, que es bonito, está bien, incluso de lucimiento para los profesionales, etcétera. Sí. Pero esa idea de glamour, de convivencia, de encuentro, de que te dediquen, hombre, pues no te pueden dedicar todo el rato, pero mejor te dedican 1 hora, 2 horas, estás ahí y se produce un punto, yo creo que yo lo veo interesante. Pero para el negocio le va muy bien, o sea que además es que al negocio le va muy bien y además es que estamos en una industria excesivamente onanista, ¿no? En ese sentido, estamos todo el día dándonos premios, pero venga premios, ¿eh? Todo el día dando premios. Digo, bueno, ¿y por qué no la gente no va al cine, paga una entrada y se va discretamente a su casa y opina lo que le ha parecido la película, ¿no? Que también está bien, o sea que eso es una cosa que... Y sí, lo cierto es que desde el punto de vista de la estrategia, de la forma de estar en este ámbito profesional, tienes que aceptarlo y es una cosa a las que yo soy un poco más refractario y un poco más huidizo, ¿no? Como Manolo Cabezabolo, en las periferias siempre de todo este tipo de cuestiones, pero sí, evidentemente, o sea, todo este tipo de cosas forman parte de lo que es estar. Ahora bien, también el core de un festival no dejan de ser su selección, o sea, eso está claro. y los cortometrajistas, sobre todo, pues vuelvo a pensar otra vez en Huesca, ¿no? Donde hay una clara apuesta por jóvenes, por escuelas, por gente que está empezando, por gente que están en su segunda, tercera peli y que están intentando que la trascendencia de su cine pues les permita tener una perspectiva de vida. No sé si tenéis alguna... Perdón. ¿Hay 2 por lo menos? Sí, díganos. También, perdón. Yo quería preguntar a
a César y a Teresa, me vais a disculpar, pero aún no he podido ver vuestra película. No pasa nada. Pero, No pasa nada. Le pasa a la mayoría de la gente de España. pero yo cuando os conocí hace poco, os dije que la iba a ver, pero me ha pillado el fin de curso y ha sido tremendo. Yo quería saber, en esta comedia, que es tan serio hacer comedia y que nunca entenderé cómo no se toma en serio la comedia, no sé si eso le ocurre en España, pero no entra en mi, no sé, en mi entendimiento, ¿no? Porque me parece tan complicado, a mí particularmente, y me hace tan feliz ver comedia. Entonces, a mí me gustaría saber, César y Teresa, si en vuestra línea, en esto que os ha pasado, que no habéis tenido televisiones, ¿no? Por lo que Bueno, o habéis sea, comentado. está Televisión Española. Bueno. Lo que pasa es que, claro, el músculo publicitario que pueda tener Antena 3 o Telecinco no lo tiene Televisión Española. Bueno, entonces, yo creo que me vais a decir que no, pero ¿vais a hacer algo, alguna concesión, algo, o vais a seguir, evidentemente, con vuestra forma de narrar, ¿no? Me imagino, no vais a cambiar, aunque os llegue un productor o productora y os diga, mira, es que a lo mejor un poquito más familiar, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, claro, totalmente. Pues vamos a intentar seguir, pero no te prometo nada porque tenemos que comer. En principio es nuestra idea. De hecho, bueno, pues si nos ha surgido, yo qué sé, o sea, incluso a la hora de dirigir de encargo, cuando nos enseñan un guión, para nosotros es fundamental que conectemos con el tipo de comedia, ¿no? Pero porque vuelvo un poco a todo lo de antes, se engloba la comedia, o sea, cuando tú hablas de drama, todo el mundo sabe que Pilar Palomero pues no va a escribir el mismo drama, pues no sé, que va a escribir, bueno, es que en España se hacen muchos dramas intimistas, ahora mismo no se me ocurre, pero bueno, otro tipo de drama, perdón, por favor, con los nervios no me sale, pero cuando haces comedia se engloba todo un poco y es como, ellos hacen comedia, ya con eso te quedas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es curioso que en el país de Berlanga no esté sucediendo esto, la verdad, porque no hace tanto. Yo de todas formas sí que decir algo con respecto a las concesiones y por favor que no se me interprete mal y lo voy a dejar de hablar, porque nosotros venimos del corto, entonces nosotros cuando dimos el salto al largo, lo primero que piensas es, honestamente, yo quiero hacer el largo con los actores que me han acompañado durante los cortos, ¿vale? Y además hemos trabajado con actores inmensos, de comedia, buenísimos, pero en cuanto tú llegas a hacer el largo, lo primero que te dicen es, oye, y además una película como la nuestra que nos estamos quejando muchísimo, pero que es una película con un presupuesto que vamos, más de 2 millones de euros, es decir, que no es una película independiente, ¿vale? Sí, sí lo es, pero bueno, que sí, se hacen pero pelis me por refiero menos. que no somos una película que es muy pequeñita, no es eso, tampoco quiero engañar a la gente. Entonces, lo primero que te dicen, y además te lo va diciendo todo el mundo, es, oye, ya sois directores noveles vosotros, no vais a trabajar con actores que tampoco conozca a nadie. Entonces, dicho esto, se dio por hecho enseguida y nos dijeron, tenéis que coger a alguien conocido y estaré eternamente agradecido. Esto quede claro, Alexandra Jiménez y Hugo Silva para mí hicieron un trabajo inmenso, son, aparte de encantadores, son, vamos, no los cambiaría por nada del mundo ahora mismo, pero es verdad que de inicio empiezas haciendo concesiones. Bueno, claro, es que haces todo el rato. Claro, esto implica el hecho de que si hubiesen sido otros actores, ¿habría hecho menos taquilla de la que hizo? Pues seguramente no. Simplemente es como que, oye, no te flipes, vas a hacer tu primera película, pero no la puede hacer cualquiera. Entonces, que ya digo, doy las gracias de que le decían Hugo y Alexandra, porque para mí les tengo en lo más alto. Pero es verdad que ya empiezas haciendo concesiones y esas concesiones tampoco te dan nada. No te garantizan nada. Pero yo creo que ella, Elena era, ¿no? Se refería más al tipo de comedia, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Bueno, al tono. Sí, vale, y aparte a nivel de tono, es verdad que creo que si algún día escribimos, o quien sea escribe algo pensando en el público, posiblemente lo que hará será no llegar a nadie, ni siquiera a sí mismo, con lo cual... Es que ya que fracasas con lo tuyo, ¿no? Exacto. Sí, no os alarguéis tanto en las respuestas que nos dicen que tenemos que irnos ya. Ahora, buenos días. Me lo has quitado de la pregunta, pero insisto. Has nombrado Berlanga. Hablabais antes de comedia, me voy del mundo de los festivales al mundo de la comedia. Hablabais de la comedia familiar, de la comedia mainstream, con enésimas secuelas que se está haciendo en los últimos años en España. Como estamos en Zaragoza, Forqué,
Atraco a las 3, 62 años, una peli que ha envejecido de coña. La saga de la escopeta, la 1 y la 2, hablando de Berlanga, yo la acabo de ver por enésima vez hace un mes. Me parece que son pelis que han envejecido, siguen siendo súper divertidas, más allá de ese punto original de cierto drama de la transición, etcétera, etcétera. Con estas comedias que se están haciendo en los últimos años en España, dentro de 60 años, si seguimos aquí, ¿se acordará alguien? ¿Seguirán existiendo? ¿Se volverán a emitir en televisiones, plataformas o en lo que sea? ¿O no se acordará nadie? Bueno, a ver, yo tengo que decir una cosa. Yo creo que tenemos que valorar también como país que la gente vaya al cine, vaya a ver lo que sea. Quiero decir, a mí cuando una persona va a ver cine español digo, maravilloso. Y es una comparación muy burda, muy rápida, pero igual dentro de unos años, a nivel cultural, dentro de 60 años, las personas, los chicos que van a ver Padrino más que uno, pues la van a ver como la ve la gente de cine de barrio, ve en La familia más uno de Paco Martínez Soria. Quiere decir que son películas que a priori no eran películas galardonadas, pero que sí hablan mucho de nuestra cultura. Y bueno, o sea, yo soy tampoco, no soy partidario de morder la mano que te da de comer y bueno, también entiendo que juegan en otra liga y que tienen más dinero y demás, pero bueno, algo también están haciendo bien y creo que están conectando con el público. Algo de mérito tienen también. Sin duda. Lo que pasa es que es verdad que has puesto unos ejemplos, claro, que es que son historia del cine, películas increíbles. Bueno, ese documental que es la escopeta nacional, vamos, directamente. O sea que... Pero yo no sé si... puedo estar de acuerdo con... yo creo que la comedia además es el género popular por excelencia. Sí. Lo que pasa es que yo no sé si efectivamente... Partiendo de la base de que la comedia es un remake permanente, o sea, estamos jugando en el territorio del remake permanente, es decir, dame un prototipo que tenga trazabilidad, que yo lo coja, lo extrapole aquí y eso a mí no sé hasta qué punto va a perdurar. Yo creo efectivamente que hay una fungibilidad y una inmediatez en la comedia ahora mismo. Es verdad que la inmediatez que juega pasas de la mucho, 1, es verdad. si ahora te digo que me digas el argumento de una saga de la 1 a la 4, estoy seguro ni te acuerdas de cuál es el argumento. Porque no hay diferencias sustanciales, porque básicamente estamos jugando con los mismos estereotipos, con el mismo universo, con el mismo imaginario de manera permanente. Sí. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso sí es un factor que de alguna manera minoriza y desvaloriza un poco, a mi juicio, la comedia. O sea, porque la comedia yo la veo en otro territorio. La veo en un territorio mucho más de diálogo, mucho más inteligente con el pueblo. Lo siento mucho, pero es así. Nos quedan 2 preguntas rapidísimas y 2 respuestas, por favor, que si no, el director va a dejar de hablarme ya para siempre. José Antonio Aguilar. Muchas gracias. Bueno, intento ser rápido en la pregunta. Muchísimas gracias por las intervenciones. Javier, de Cataluña Film Festivals, y en este caso haré la pregunta también como productor y cineasta. He escuchado, ¿no?, que habéis dicho que cuando se selecciona una obra es cuando hay que ir a un festival. Y yo añadiría que especialmente y también cuando no te seleccionan, porque creo que precisamente los festivales ya hace muchos años que estamos trabajando muy bien la parte de industria y de hecho desde mi experiencia como productor y como cineasta es la que me llevó a querer trabajar en estas áreas por todo eso que aporta. Mi pregunta es, desde vuestra experiencia, ¿qué podéis decir no solo de lo que ponéis en valor, sino de qué podemos hacer actualmente desde las áreas de industria que echáis en falta o que pensáis cómo podríamos ayudaros más, que es lo que queremos hacer? Muchas gracias. Pues si me permitís, yo desde luego de las áreas de industria de los festivales es de donde más nos estamos nutriendo últimamente. O sea que, y te hablo como productor. Nuestras próximas 4 películas, 2 han salido de los labs de Gijón, de FixPro, otro de Dama y otro ha salido de Navarra. Y hemos ido a ver proyectos, o sea, hemos ido con cierta intención, invitados en algunos casos, otros no, pero sí que hemos ido con cierta intención de hacer seguimiento de determinados proyectos que nos podían interesar. Y ahí es donde hemos visto un potencial aparte de lo que del cometido original del festival, que es la exhibición de unas pelis a competición, una pelis seleccionadas de primer orden, ¿no? Y que bueno, ahora nos alegramos mucho porque vuelvo otra vez, con vuestro permiso, al Festival de Huesca, que ha acogido también de alguna manera este punto también de desarrollo y me parece fundamental. Y yo creo que es para los festivales y para nosotros productores, incluso también directores,
un elemento absolutamente primordial, ¿no? y de atracción, pues porque garantizamos que los proyectos que estamos escuchando, que nos están pitcheando, que estamos viendo en los Work in Progress o los labs a los que se han visto sometidos con sus 50 charlas, cada uno de los que han sido seleccionados, ya nos hablan de un proyecto que ya viene bateado, que ya viene contrastado, que ya viene con una serie de inputs en todo su desarrollo y desde luego hoy por hoy, no hemos hablado casi de esto en la mesa, pero hoy por hoy para nosotros es un punto de referencia fundamental, además, ¿no? Además de la labor tradicional de los festivales. Ahora seguiremos hablando. Una última pregunta. Perdón. Sí, muy rápido, luego termina Gaizka. Sí. Voy a contar dos cosas en relación a los festivales súper puntuales que tienen que ver con lo que habéis dicho. No voy a hacer preguntas, voy a contar un caso porque hemos estado hablando del tema de los festivales. No, pues entonces no la hago. Bueno, yo simplemente quería, porque después de lo que habéis contado, la gente se puede pensar que Buscando a Coque es una película fallida. Y quiero recordar a mí de los momentos más bonitos que viví en los premios Platinos, que más me alegré, fue que fue elegido la mejor comedia iberoamericana del año. Quiero decir que quizás hay que hacer un hueco a la comedia. Gracias. Es una comedia estupenda que si no has visto, mírala. Gracias. Que no lo habéis dicho vosotros. Además humildes. No, gracias, Gaizka. Que conste que lo que es fallido fue la taquilla. Claro. O sea, que sí, eso es una cosa que... Pero eso pasa muchas veces. Claro, pero es una cosa que tú sabes que está muy difícil, pero cuando te llevas la hostia... O sea, yo cuando se iba a estrenar la película, yo me metía en el cine a ver cómo iba y de pronto veía 4 personas, que eso no es lo peor, es que yo sabía que 4 personas eran las que estaban en la sala, que eran mis padres y 2 amigos, con lo cual dices, menuda hostia nos vamos a meter. Y efectivamente, pues eso es lo que... Y es ahí donde va, que al final muchas veces sí, pero es verdad, tienes razón y qué bonito, y tenemos que decirlo, sí, que hemos tenido una vida muy bonita en premios y en nominaciones y eso. En premio, en singular, pero en nominaciones. Yo creo que tenéis que anunciar aquí para terminar que os separáis. Cuando ya esté todo muy mal, es la baza que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, hemos aprendido mucho. Muchas gracias a vosotros.